En esta mañana vamos a continuar o vamos a terminar. Estuve debatiendo así si terminar o dividirlo en dos, pero me vino a la mente la cara de los ancianos. No, mentira. Vamos al Salmo 23, verso 6. Salmo 23, verso 6. Y aunque voy a predicar, ¿verdad?, todo el verso, es un verso que se puede dividir sí, en dos y sacar bastante en las dos partes. Salmo capítulo 23, verso 6. Durante el ministerio del Señor Jesucristo, cuando leemos las Escrituras y meditamos en el ministerio del Señor Jesucristo, en la vida del Señor Jesucristo, en el trabajo del Señor Jesucristo, podemos ver lo que el verso 6 dice, y vamos a leer más adelante, que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Esto es una foto exacta de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, donde el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí entre sus discípulos, entre el ser humano, entre los pecadores, detrás de cada discípulo lo que había era bien y misericordia. Detrás de cada acción, de cada palabra, de cada enseñanza, lo único que existía, o dentro de todas las bendiciones, de todo lo que había, pero lo que existía mayormente era el bien y la misericordia de Dios. Y le voy a dar algunos ejemplos del bien y la misericordia. Y déjenme adelantarme al mensaje un poco. Quizás cuando nosotros estamos viviendo el momento más difícil de nuestra vida, momentos difíciles o momentos de reto en nuestra vida, quizás no vemos la bendición y la misericordia. Pero cuando nos sentamos y miramos hacia atrás, nos damos cuenta que siempre estuvo el bien y la misericordia de Dios sosteniéndonos en todo momento. Y quizá esto es lo que quiero plasmar en estos ejemplos que voy a dar como introducción a este mensaje. Y pueden anotar, no tienen que buscarlo en las Escrituras. En Marcos capítulo 4, Jesús calma la tormenta. Había una tormenta y Jesús dormía y los discípulos estaban desesperados. Jesús se levantó y dijo: calma. Y las aguas calmaron. Lo que hubo allí era bendición y misericordia. Juan 2, cuando Jesús cambia el agua en vino. No sé si ustedes han visto el trasfondo y el significado que era quedarse sin vino en una boda. Era algo de vergüenza para el novio. Si en una boda se quedaba sin vino, era de gran vergüenza para el novio. Y Jesucristo cambió el agua en vino. En cierta manera salvó esa boda. Lo que se ve allí es misericordia y bondad. En Mateo 14:13, Jesús multiplica los panes y los peces mientras los discípulos dudaban si se podían alimentar a todas esas personas. Jesucristo mandó a que se repartieran los elementos de comida y se multiplicaron los panes y los peces. Allí lo que había era bien y misericordia. En Lucas 5, Jesús le dice a sus discípulos que tiren las redes a la derecha porque estaban tirando las redes. Luego estaban tirando las redes y no encontraban peces. Y él dijo: tira las redes a la derecha. Y luego que tiraron las redes, sacaron una gran cantidad de peces. ¿Qué había allí? Había bien y misericordia de Dios. En Juan 11, cuando después de 4 días Jesús llega a donde Marta y María y su hermano ya había muerto, Lázaro. Y una de ellas le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no moría. Pero cuando él fue a la tumba, dijo: Lázaro, sal fuera. Lo que allí se estaba manifestando era la bondad y la misericordia de Dios. Así que una y otra vez, lo que Jesucristo, nuestro gran pastor, daba y enseñaba era bondad y misericordia.
Y fíjense que en cada uno de los ejemplos que le he dado, en algún momento las personas que estaban allí, protagonistas de esa historia, dudaron y tuvieron miedo. Y quizás preocupados por las aflicciones de ese micromomento en su vida. Y quizás no veían que el Señor realmente lo que estaba haciendo era bondad y misericordia en sus vidas. Y hermano, esto es lo que ocurre cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo como nuestro pastor. No importa la situación que estemos pasando, no importa las necesidades, la enfermedad, las complicaciones de la vida. Si tenemos al Señor Jesucristo como nuestro pastor, lo que nosotros vamos a experimentar, y esto es garantizado, es bondad y misericordia. Quizás en el momento del estrés, en el momento de la preocupación, en el momento del problema, en el momento de la necesidad, del dolor, de la pérdida, no lo podemos ver. Pero luego que caminamos y miramos hacia atrás, nos damos cuenta que realmente siempre lo que nos sostuvo fue la bondad y la misericordia de nuestro pastor. Y hermanos, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que nos ponemos en pie y leemos Salmos capítulo 23, verso 6. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a ver, por medio de este verso, o mejor vamos a aprender que el bien y la misericordia siempre siguen al creyente. En esta mañana vamos a aprender, por medio de este verso, que el bien y la misericordia siempre siguen al creyente. Y he dividido este mensaje, obviamente ya saben, en dos partes. El Señor nos sigue con su bondad y misericordia, es la primera parte. El Señor nos sigue con su bondad y misericordia. El Señor nos sigue con su bondad y misericordia. Y la segunda parte, el Señor nos da morada en su casa. Segundo punto, el Señor nos da morada en su casa. Así que vamos al primer punto. El Señor nos sigue con su bondad y misericordia. Y esto, bajo este punto vamos a ver dos cosas. El bien y la misericordia están en Jesús. El bien y la misericordia están en Jesús. Y la otra parte que vamos a ver es que el bien y la misericordia la vive el creyente. El bien y la misericordia la vive el creyente. Así que, primer punto, el Señor nos sigue con su bondad y misericordia. Y aquí vamos a ver primero, el bien y la misericordia está en Jesús. Aquí David, vamos a leer la primera parte del verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí David está expresando realmente el compromiso que Dios tiene con su pueblo. Aquí David está revelando un vocabulario de pacto. ¿Y qué es un pacto? Es una promesa que Dios hace con su pueblo y que es garantizada por su palabra. Es una promesa que Dios hace con su pueblo y es garantizada con su palabra. Aquí David está afirmando esa promesa de Dios. Le está diciendo ciertamente o verdaderamente o rotundamente el bien y la misericordia me seguirán. El bien y la misericordia me seguirán. ¿Y a qué se está refiriendo el rey David, el que escribió este verso? El rey David se está refiriendo a lo que fue expresado anteriormente en Éxodo 33, 19. Éxodo 33, 19 dice: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Proclamaré
el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y también Éxodo 34, 6 al 7 dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Aquí David está haciendo un eco de estas palabras. Él está diciendo: aquel a que el Señor perdona, a quien que Dios tuvo misericordia, en que borró sus iniquidades, su pecado, que lo ha recibido con bondad, estos son los que realmente pueden estar seguros que tienen bien y misericordia de Dios. David está afirmando estas palabras de Éxodo por su propia experiencia, obviamente. Él había experimentado muchas personas querían matar al rey David, querían seguir al rey David, muchas aflicciones el rey David estaba viviendo. Pero él ha sabido que Dios lo ha guardado en todo momento. Y esto es lo que afirma en los versos anteriores. Fíjense que el Salmo 23 es conocido mayormente por la porción que dice: en lugares de verdes pastos me haces descansar, junto a aguas de reposo me conduce, me restauras mi alma, me guías por sendas de justicia por amor a su nombre. Y luego: aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aquí David está diciendo: aunque yo pase por el valle de sombra y de muerte, aunque vengan difíciles situaciones en mi vida, aunque enfermedad, aunque sufrimiento, aunque pérdidas toquen la puerta de mi vida, aún tengo bien y misericordia. ¿Pero por qué? Porque el Señor me ha salvado. Porque el Señor me ha llamado a ser parte de su oveja. El buen pastor es el que hace la diferencia en la vida de nosotros. El buen pastor es el que nos imparte de bien y de misericordia. Fíjense que él dice que el Señor, en medio del valle de sombra y de muerte, en medio de todo el sufrimiento, Él me guiará. Él me sustenta, como con su vara y con su callado, Así que David lo que está expresando es que el que hace la diferencia en su vida no son sus decisiones, no es su sabiduría, no son sus amigos, inclusive no es el poder que él pueda tener como rey. Lo que hace la diferencia en la vida de David es su pastor. Hermanos, lo que hace la diferencia en nuestras vidas no es lo que nosotros poseemos, el título que tenemos, ni la familia que tenemos o las cosas que podamos adquirir. Inclusive lo que hace la diferencia en nuestras vidas no es el tiempo que llevamos en la iglesia. Lo que hace la diferencia en nuestras vidas es el pastor. David dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Como ovejas éramos, ovejas perdidas, ovejas sin rumbo, ovejas destinadas a cumplir nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos, sin saber que estábamos caminando a la perdición. Y lo que hizo la diferencia en nuestras vidas es cuando el Evangelio fue proclamado a nuestros oídos. Por eso Éxodo dice que proclamaré el nombre del Señor delante de ti. ¿Cuál fue la diferencia? Que a Dios le plació predicar el Evangelio delante de nuestros oídos o a nuestros oídos. El Señor dice: proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Fue por su bondad y misericordia que escuchamos el Evangelio. Fue por su bondad y misericordia que Dios nos llamó a la salvación.
fue por su bondad y misericordia que hombres y mujeres hoy afirmamos que Cristo es nuestro pastor y nuestro Salvador. Hermano, vuelvo y repito, la diferencia lo ha hecho Cristo Jesús. Nuestros hechos sin Cristo no merecían que Dios nos mirara. No había nada en nosotros, ningún pensamiento, ningún atributo, ninguna cualidad que realmente llamara la atención de Dios. Al contrario, nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestras actitudes, lo que merecían era el castigo de Dios. Porque constantemente estábamos pecando en contra del Dios perfecto, en contra del Dios vivo y verdadero, en contra del Dios santo. Hoy día quizá mucha gente dirá, yo sé de la bondad y la misericordia de Dios y no conocen a Cristo. Eso es un error. Las personas que hoy trabajan sin Cristo, tienen familia sin Cristo, viven una vida en paz sin Cristo, disfrutan de viajes, de vacaciones, de bienestar, de un hogar seguro y no tienen a Cristo. Inclusive eso es gracias a la gracia común de Dios. Es decir, Dios mismo permite que aún la persona que no cree en Cristo, que vive fuera de Cristo, pueda tener orden en su vida, pueda tener bienestar en su vida. Pero eso no lo es todo en la vida. ¿Por qué? Porque esa persona o ese núcleo de personas no viven para la gloria de Dios, sino que continúan en sus pecados, continúan dirigiéndose según sus pasiones y al fin y al cabo son personas perdidas. No conocen el bien y la misericordia de Dios. Los únicos que realmente conocen y experimentan el bien y la misericordia de Dios son aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Son aquellos que pueden decir, conozco a Cristo, conozco al pastor, Él me ha salvado, Él me ha llamado. Esos son los que verdaderamente pueden decir que tienen bien y misericordia en su vida. Así que el bien y la misericordia están en Jesús, solamente en Él. Y aquel que tiene el bien y la misericordia, vive el bien y la misericordia. No solamente entienden que tienen bien y misericordia porque eran Jesús, sino que también la viven, la reconocen, la pueden identificar. Todo creyente puede decir que tiene bien y misericordia de Dios. No existe ningún verdadero creyente que pueda decir, yo creo en un Dios malvado. Yo creo en un Dios malo. Yo creo en un Dios injusto. No hay ningún verdadero creyente que pueda decir eso. Fíjense que David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque esté en los momentos más difíciles de mi vida, no afirmaré que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque David ve la vara y el cayado de Dios, del pastor, y él ha comprendido que el pastor es un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Hermano, si usted reconoce de dónde Dios lo ha sacado y lo que usted era antes de Dios, usted nunca va a poder decir que usted ha creído en un Salvador malo, que usted ha creído en un Salvador malvado. Primero, la palabra de Dios afirma que Dios es santo, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es bondadoso, infinito, eterno. Y segundo, la experiencia que usted ha tenido en su propia vida afirma eso. Usted no se ha puesto a pensar, o si usted es creyente, creo que se ha puesto a pensar muchas veces, ¿por qué Dios lo ha llamado a la salvación? ¿Por qué Dios le ha dado el perdón?
¿Por qué Dios lo llama hijo suyo? ¿Por qué Dios le ha regalado un corazón nuevo, una voluntad nueva? ¿Por qué Dios le ha dado la oportunidad de cambiar sus deseos para que sus deseos sean ahora de Dios? ¿Por qué Dios le ha cambiado sus afectos para que ahora sus afectos sean para Dios? ¿Por qué Él ha hecho eso si he sido malo, he sido pecador? Inclusive el creyente hoy día en Cristo Jesús constantemente se pregunta, ¿por qué tú me sostienes hoy día si aún sigo fallando? Si aún sigo pecando, si aún sigo tomando decisiones malas, pensamientos malos, no actúo de la mejor manera, no tomo las mejores decisiones, ni trato a mi prójimo como me gustaría hacerlo. ¿Por qué me has salvado? Y esas preguntas afirman de que usted ha creído en un Dios totalmente perfecto, santo y bueno. Porque solamente un Dios bueno puede tener tanta misericordia que le extiende salvación a criaturas que lo han rechazado no una, sino una y otra y otra y otra vez. Así que el creyente no solamente sabe el bien y la misericordia, sino que viven el bien y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque han reconocido quién es su Salvador. Y quizás ustedes digan, pero pastor, yo no tengo bien y misericordia en mi vida en estos momentos. Hay enfermedad, hay sufrimiento, hay pérdida de seres queridos. Realmente no he visto el bien en mi vida por mucho tiempo. Y hermano, no se sienta mal por pensar en esta pregunta. Esta es una pregunta teológica que aún los más fieles y duros teólogos se la han preguntado. ¿Por qué aún sigo experimentando un poco más mal que bien? Pero yo creo que es de la manera en que usted vea la vida. Es de la manera en que usted ve a su Salvador. Realmente, cuando tenemos una buena teología y un buen pensamiento acerca de Cristo, podemos reconocer que todas las cosas obran para bien. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. La realidad, hermanos, es que aún en el sufrimiento y en el mal que usted identifique en su vida, el gran pastor nunca lo abandona. Aunque usted esté pasando por valle de sombra de muerte, el pastor está con usted en todo momento, guiando. Y quizás usted no vea, como dije al principio, la bondad y la misericordia de Dios en ese momento. Pero si usted mira para atrás, usted ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hay un autor que se llama Gibson y él dice que me seguirá, o sea que la palabra seguir es que me sigue detrás de mí. Cuando nosotros pasamos por dificultades, por sufrimiento, y nosotros quizás no identificamos el bien y la misericordia en esos momentos, quizás podemos detenernos al final del camino y mirar hacia atrás. Y cuando miramos hacia atrás y meditamos en todo nuestro andar, en todo nuestro peregrinaje por ese sufrimiento, nosotros podemos darnos cuenta que el que nos sostuvo hasta ese momento fue el bien y la misericordia de Dios. Que realmente Dios nunca nos abandonó en nuestra pérdida, que realmente nunca Dios nos abandonó en la enfermedad, que Dios nunca nos abandonó en los problemas familiares, que nunca nuestro pastor nos desamparó en la depresión o en la soledad,
que el pastor siempre estuvo con nosotros y puso la palabra a la iglesia, a las personas indicadas para hablar a nuestras vidas, que aún al final del sufrimiento era bueno para mí, era bueno para mi crecimiento en la fe. Así que la bondad de Dios, el creyente la vive y le identifica todo lo que pasa en nuestra vida es bueno y se ve el bien y la misericordia de Dios. No dude eso, no dude eso ni en un segundo. Y segundo punto, el Señor nos da morada en su casa. Fíjense lo que dice al final del verso 6. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Hermanos, primero la morada que ansiamos es en la casa eterna. Nosotros como creyentes estamos entusiasmados en la casa eterna de Dios. Nosotros somos llamados a la salvación, por lo tanto, hay una casa eterna. Hay un lugar en donde vamos a ir por toda la eternidad, aquellos que han creído en el pastor, en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la vida no termina en la muerte. Y visita, la vida no termina en la muerte. Hay una alegría en el creyente, hay un entusiasmo en el creyente que es expresado y plasmado en la palabra de Dios y puesto en el corazón de aquel que ha puesto la fe en Cristo Jesús. Y es la esperanza de que vamos a vivir una vida por toda la eternidad con nuestro Salvador. Pero también está la realidad de que hay el otro lado, el que no ha puesto la fe en Cristo vivirá eternamente en el castigo eterno de Dios. Pero no existe nada más hermoso que vivir aquí en la tierra con el entusiasmo y la alegría de poder entender que después de la muerte vamos a vivir con nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo. Hermano, allí cuando pasemos a la vida eterna, a la casa de Dios, por todos los siglos, nuestra adoración no terminará. Nuestra admiración de Cristo nunca parará. Nuestra perfección será completada. Nuestro afecto y amor por Dios será perfecto. Nuestros pensamientos serán completamente y eternamente para Dios. Nuestro corazón será inclinado constantemente a nuestro Salvador. Hermanos, aquí hoy día vivimos con el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y esto nos hace luchar contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás, luchar con nuestra carne para querer ser más como Cristo, para querer ser más como Él. Y por eso vienen las aflicciones, por eso vienen los problemas, por eso viene la depresión en muchas veces, pero cuando lleguemos a la eternidad, ninguna de las aflicciones que usted vive ahora mismo va a experimentar. Ninguno de los sufrimientos que usted hoy día tiene en su mente va a poder enfrentar nunca jamás en la vida. Vamos a estar por toda la eternidad con nuestro gran y perfecto Salvador. Y fíjense que David lo pone como un entusiasmo: y en la casa del Señor moraré por largos días. Por largos días estaré con Él. Y perdonen, estoy tratando de terminar realmente el mensaje. Por largos días estaré con mi Señor. No tendré tos, no tendré enfermedad, yo tampoco. Estaremos perfectos con Él. Usted ha experimentado, usted ha pensado en la perfección. Usted ha meditado en una vida sin pecado, en una vida sin enfermedad, en una vida sin sufrimiento. Hermano, hacia eso es lo que nos está dirigiendo nuestro pastor. En una vida en donde nos vamos a complacer, donde Él va a ser nuestro gran, Cristo será suficiente para nosotros y nada más. ¿Usted ha imaginado una vida como esa? Sin el miedo de recibir una mala noticia.
sin el miedo de levantarse a saber lo que va a enfrentar en ese día, sin el miedo de saber si terminará el mes o no terminará el mes. Pero eso son cosas secundarias. Lo hermoso de una vida eterna es el mismo Señor Jesucristo. Es que Él estará allí con nosotros eternamente y lo vamos a adorar completa y perfectamente. Y hermanos, no solamente David expresa de una vida eterna en la casa del Señor por largos días, sino también David expresa la casa del Señor semanalmente. Miremos con entusiasmo la casa de Dios semanalmente. Hermanos, Dios nos regaló aquí en la tierra su casa, su iglesia, en donde Dios se revela por medio de su palabra. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Efesios 2:19 dice: así pues ustedes ya no son extranjeros extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios Espíritu. Aquí en la tierra Dios ha creado la iglesia como casa de Dios. ¿Para qué? Para que sea un lugar en donde los creyentes aprendan de la palabra de Dios. Para que sea un lugar en donde encuentren perdón y restauración. Para que sea un hogar de oración, para provisión y protección. Para que sea un lugar en donde Cristo es constantemente ofrecido y alabado. Hermano, ¿con cuánto entusiasmo usted llega el día domingo a la iglesia? ¿Con cuánta alegría usted ve el día domingo? ¿Con cuánta alegría usted quiere venir a la iglesia? Y sé que no hay iglesia perfecta. Sé que no hay iglesia en donde usted puede decir: esta es la iglesia totalmente perfecta, aquí no va a haber problema, aquí todo va a fluir como yo quiero que fluya. Eso no va a existir. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en la hermosura, en el regalo que Dios nos ha dado en la iglesia local, en la iglesia terrenal, nosotros vamos a encontrar mucho entusiasmo, mucha alegría en venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es revelado por medio de su palabra. Porque Dios es alabado por medio de su palabra. Porque Cristo es ofrecido y glorificado. Así que yo creo que la manera en que se refleja nuestro entusiasmo de ir a la vida eterna se refleja en cómo nosotros nos entusiasmamos en venir a la iglesia domingo tras domingo. ¿Con cuánta frecuencia usted invita a otras personas a la iglesia? Hermano, si a usted le gusta algo grandemente, yo sé que usted lo va a ofrecer a otras personas y le va a hablar a otras personas acerca de ese producto o de eso que a usted le gusta tanto. O el lugar a donde usted va para vacaciones, usted quiere venderlo para que otros también vayan. Porque a usted le encanta. ¿Cuánto usted ama esta iglesia? ¿Cuál es la medida con que usted ama esta iglesia? Yo creo que si usted ama bastante la iglesia local, usted lo va a ofrecer una y otra vez. Usted va a hablar a otros y le va a decir: tiene que ir a mi iglesia, allí cantamos himnos. Himnos que se escuchan hermosos, himnos que tienen teología buena, himnos que tienen a Cristo como centro, y en ocasiones cantamos salmos. Allí se predica la palabra expositivamente, donde no es para tu agrado, sino es para que aprendas y Cristo sea glorificado. Allí adoramos